La clase que tenemos tiene por nombre apóstrofe. Apóstrofe. Antes que nada, nos encontramos dos letreros muy bien elaborados. Sandwiches made to order. Baguettes, cakes. Hotel not responsible for your vehicle or its contents. Tenemos uno, dos, tres. Correcto. Se puede observar que están muy bien elaborados los letreros, ¿cierto? Bonitos, bien elaborados. Pero ¿qué sucede aquí? El uso de estos apóstrofes es incorrecto. Es incorrecto. Lo mismo que el hecho de nombrar nosotros ese signo apóstrofe. ¿Sí? Porque ahí viene la gran pregunta. ¿Apóstrofo o apóstrofa? Antes de pasar a esto, quiero hacerles un comentario con respecto a esta parte. En el año 2008, a 2.000 personas en el Reino Unido se les hizo un test sobre el manejo, sobre el uso de los apóstrofos. El 46% de esas personas lo perdieron, casi la mitad. Entonces, no por el hecho de que ellos hablen inglés lo hablan perfecto, igual que nosotros, no por el hecho de que hablemos español lo hablamos perfecto. Se cometen muchos errores. Y de hecho en español sí que cometemos bastantes, si es que no son demasiados. Sí. Ahora sí, pasemos aquí. Entonces, apóstrofo o apóstrofe. El apóstrofo es un signo ortográfico de los denominados auxiliares, grupo en el que se encuentran el guión, la barra y otros, cuya función es marcar gráficamente la supresión de sonidos. En el caso de nosotros en español, pues se hace eso. Navidad para el pueblo, ¿sí? Como aquí, es para adelante. Eso lo hacemos en español. Pero en inglés tiene unos usos diferentes que lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Entonces el signo como tal es apóstrofo. Pero ¿de dónde viene la palabra apóstrofe que toda la vida hemos escuchado? Pues muy bien, el apóstrofo es una figura retórica que consiste en dirigir la palabra con vehemencia a una persona o varias, presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o cosas inanimadas, o dirigírsela a sí mismo en iguales términos. Entonces, esto aquí simplemente es una figura, ¿sí? Una figura en un texto. Por ejemplo, cuidado con el yo, Pablo. El yo quema, por decir algo. Eso sería un apóstrofe, ¿sí? Entonces ya sabemos que no se llama el signo, no se llama apóstrofe, sino apóstrofo. De aquí en adelante para que lo llamemos apóstrofo. Usos generales del apóstrofo. En inglés tiene tres usos generales. Sin embargo, dentro de ellos vamos a encontrar unas maneras de utilizarlos. En el caso general tenemos en contracciones, en posesivos y en plurales especiales. Esos son los tres usos donde vamos a encontrar apóstrofos en inglés. Contracciones, posesivos, plurales especiales. En contracciones, que es el primer uso, se utiliza para indicar que hace falta una o más letras dentro de una palabra. En este caso se utiliza mucho al momento de comunicarnos de una manera sencilla e informal. Jamás se puede utilizar contracciones en un escrito o conversación formal. Ejemplo. I am a teacher. I'm a teacher. Como pueden observar, aquí ya estamos omitiendo la A. I'm a teacher es una forma de decir informal. Lo correcto sería decir I am a teacher. They have many problems. They've many problems. ¿Sí? Aquí estamos omitiendo la H y la A para decir they have.
Estas contracciones se utilizan mucho de manera informal y especialmente en las oraciones de presente perfecto. I've taken a shower. He tomado una ducha. ¿Sí? I would like to go there. I'd like to go there. Me gustaría ir allí. Como pueden observar, en esta se están omitiendo 4 letras. Solo está dejando la D. I had taken the course. I taken the course. Aquí se omiten 2, pero entonces aquí viene la gran pregunta. D y D. ¿Cómo sé cuál es cuál? Sencillo. Cuando esta contracción va seguida de un verbo en infinitivo, entonces le pertenece a would. Cuando esta contracción va seguida de un verbo en pasado participio, le pertenece a had. Llegamos ahora al segundo uso, que son los posesivos. En los posesivos nos vamos a encontrar con unos rangos generales. ¿Dónde nos encontramos eso? Dentro de los posesivos. Ya vimos el primer uso, ¿sí? Que son las contracciones. Ya pasamos al segundo uso general, que son posesivos. Y aquí tiene unos rangos que hay que tener en cuenta. El primero es para seres vivos, el segundo es para territorios, el tercero para celebraciones y finalmente tiempo. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Seres vivos. En español, normalmente, para determinar que algo le pertenece a algo o a alguien, se le hace con la palabra de. Nosotros siempre que decimos esto es de fulano o de sutano, lo hacemos con la palabra de. Ese de en español es of, ¿sí? Pero en inglés ese of se utiliza única y exclusivamente para mencionar objetos, cuando un objeto le pertenece a otro objeto. Ejemplo, las ventanas de la casa. The windows of the house. Porque las ventanas son un objeto, la casa es otro. La una le pertenece a la otra. The wheels of the car. Las llantas del carro. En este caso siempre será of the. En el caso de los seres vivos en inglés, no se utiliza de esta manera. Ya para eso se hace el uso de un apóstrofo. Hay que tener en cuenta que cuando se habla en singular y plural hay variables que se deben tener presentes. Ejemplo, si estamos hablando de un ser vivo individual, lo hacemos de esta manera. Yo digo aquí, the dog's house, la casa le pertenece al perro. Entonces decimos la casa del perro. ¿Qué me indica que le pertenece al perro? Este apóstrofo y esta S es indicativo de que esta casa le pertenece a este perro. The dog's house. Aquí estamos hablando de seres vivos individuales. My father's car, el carro de mi padre. Carro de mi padre. Ambos casos están utilizando apóstrofo, ¿cierto? Pero estamos hablando de seres vivos individuales. Cuando dos o más personas comparten un mismo objeto, ya sea tangible o intangible, el apóstrofo lo llevará a la segunda persona. Ejemplo, Kate and William's wedding. La boda de Kate y William. La boda de Kate y William, porque la boda es de ambos. Les pertenece esta condición a ellos dos. Laura and George's car. El carro de Laura y Jorge. ¿Sí? Lo mismo, el carro es de ambos. Les pertenece a ambos. Pero cuando ya las dos personas, la misma pareja, como pareja, comparten objetos por separado, cambia. Kate's and William's clothes. ¿En qué cambió acá? En que le pusimos apóstrofo, ¿sí? Al primer nombre y al segundo nombre. Ambos llevan apóstrofo. Kate's and William's clothes. Laura's and George's car. Por ejemplo, esos casos, en el caso de Kate y William, es la ropa de Kate y la ropa de William, ¿sí? Porque ambos no utilizan la misma ropa, lo mismo que aquí. En este caso se entiende que cada uno tiene su propio carro, no es como acá. Acá el carro es de ambos, mientras que aquí cada uno tiene su carro. En plurales terminados en S se agrega solamente el apóstrofo al final del sustantivo. Ejemplo. Fijémonos que ya aquí no es apóstrofo S, sino que le ponemos el apóstrofo únicamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. Ya decimos los perros, la casa de los perros.
¿Cómo sé que es la casa de los perros? Por el apóstrofo que estamos utilizando acá. Esta casa le pertenece a esos perros. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que siempre que sea en plural que termine en S, se pondrá el apóstrofo después del sustantivo, del objeto que se esté haciendo mención en ese momento, o del poseedor más bien, que se está haciendo mención en ese momento. Si termina en S, se deja la S como está allí, pero el apóstrofo se pone después de ella, y luego el objeto poseído. En plurales irregulares, hay que tener en cuenta que en inglés existen unos plurales que no forman su plural agregando la S, y son estos casos. Child pasa al children, person, people, man, men, woman, women, tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, goose, geese. Niño, niños, persona, persona, hombre, hombre, mujer, mujeres, diente, dientes, pie, pies, ratón, ratones, ganso, gansos. Como pueden observar, ninguno de estos casos, siendo plural, terminan en S. Ninguno termina en S. Entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí simplemente se hace lo como si fueran individual, los ejemplos individual. Simplemente se agrega la S, el apóstrofo y la S. Ejemplo, the people's territory, el territorio de las personas. Territorio de las personas. The children's school, la escuela de los niños. Apóstrofo S. ¿Por qué? Porque ninguno de esos termina en S, entonces se sigue el parámetro como se hace con los individuales. En territorio, cuando un territorio le pertenece a algo o a alguien, se hace uso del apóstrofo. No importa si es el tamaño del territorio, ya sea país, continente, ciudad o provincia. Ejemplo, America's President, el presidente de América. Bogotá's Main Park, el parque principal de Bogotá. Colombia's Longest River, el río más largo de Colombia. Europe's Cities, ciudades de Europa. Entonces, cuando estamos hablando de territorios, siempre utilizamos apóstrofo S para decir de que ese objeto o esa persona, lo que sea, le pertenece a ese territorio. En celebraciones, cuando se celebran fechas especiales y por ende tienen un nombre. Ejemplo, Mother's Day, el Día de la Madre. Valentine's Day, el día es lo que llamamos aquí en Colombia el Día del Amor y Amistad. Independence Day, el Día de la Independencia. St. Patrick's Day, el Día de San Patricio. En tiempo. En tiempo. Cuando se habla de tener cierto tipo de tiempo, como en el caso de la experiencia. Ejemplo, I have 1 month's experience. They have 2 years experience. En ambos casos utilizo apóstrofo S para decir que tengo o tienen o tenemos cierta cantidad de tiempo de experiencia. En el primer caso es apóstrofo S porque estamos hablando de un mes, singular. En el segundo caso, solo el apóstrofo porque estamos hablando de 2 años, plural, 2 years. Entonces, como les dije en el caso anterior de los plurales que terminan en S, solo se pone el apóstrofo después de la S. Ahora bien, viene algo aquí particular y es lo siguiente. Cuando utilizamos nombres en singular, pero que terminan en S, se pone apóstrofo S. Apóstrofo S. ¿Por qué razón? Si nos fijamos, Charles termina en S, Francis termina en S, y estamos hablando de nombres en singular, de una sola persona. En este caso agregamos apóstrofo S, pero en la pronunciación sí cambia. Por ejemplo, en el primer caso no decimos Charles Carr, sino Charles's Carr, Francis's wife. Charles's Carr, Francis's wife. Para determinar que es el carro de Carlos y la esposa de Francis. ¿Sí? Plurales especiales. Este es el último caso de la regla general de los apóstrofos. ¿Recuerdan? Que la primera era las contracciones, el segundo los posesivos y ahora nos encontramos con plurales especiales. ¿Qué sucede con los plurales especiales? Cuando convertimos una letra o un número en plural, se utiliza el apóstrofo. Ejemplo, there are 2 C's in accommodation. Hay 2 C's en accommodation, en acomodación. En este caso, tenemos 2 C's.
Aquí las estoy pluralizando, por decirlo de alguna manera. Las estoy volviendo en plural. Entonces se pone la C, apóstrofo S. How many 8 does your phone number have? ¿Cuántos 8 tiene tu número telefónico? El 8 lo volvimos en plural, entonces hacemos lo mismo, 8 apóstrofo S. Entonces cuando queremos volver plural una letra o un número, apóstrofo S. No se pueden confundir los apóstrofos de las tres diferentes situaciones, ya que son totalmente distintas entre sí. Tengamos en cuenta lo que les dije hace un momento, son tres situaciones muy diferentes. Por ejemplo, the car and its battery don't work anymore. El carro y su batería ya no trabajan más. The car and its battery don't work anymore. A simple vista, o sea, vemos las dos oraciones, las vemos iguales. La única diferencia es que aquí tenemos un apóstrofo. Pero si miramos el de arriba y miramos abajo, el contexto es totalmente diferente. Its es un posesivo que significa su. Por ende, no manejan el apóstrofo. Todos los posesivos ya de hecho no manejan el apóstrofo, como es el caso de your, his, her, our, their, its. Esos casos, como son posesivos ya de hecho, no manejan apóstrofo, porque son ya posesivos por defecto. Entonces los posesivos por defecto no manejan apóstrofo. Ya en este caso de aquí abajo simplemente la contracción de idis. Por eso al traducir eso se leería de la siguiente manera. El carro y esto es batería, ya no trabajan más. ¿Ven? Entonces, mientras aquí es el carro y su batería, no trabajan más. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Los plurales normales no llevan apóstrofo, que es un error que se comete muchísimo. Por ejemplo, apples, no apples. Apples, la S va por defecto con la palabra, aquí al sustantivo se le agregó la S porque es singular, apple, plural apples, pero no se le pone apóstrofo, no puede llevar. CDs, la palabra CDs se le pone la S, no CDs con el apóstrofo. Los plurales normales no llevan apóstrofo.